libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo capítulo 2, de los versos 11 al 15. Vamos a leer esos versos. Y hay un pasaje que es paralelo a este, que tiene que ver con el mismo incidente. Ese aparece en el libro de Hechos. Y la cita es Hechos 7, 22 al 29. Que vamos a estar también mencionando y trabajando un poco con esa porción. Pero leemos de Éxodo capítulo 2, versos 11 al 15, que dicen de la siguiente manera: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. La plática que vamos a tener esta noche tiene que ver con un tema que es muy mencionado con mucha regularidad entre los creyentes. Vamos a hablar sobre lo que es la voluntad de Dios y la nuestra, o la mía, la de Dios y la nuestra, porque muchas personas están casi siempre preguntando: ¿cómo yo puedo saber verdaderamente cuál es la voluntad de Dios? Eso es algo que siempre nosotros escuchamos, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre hacer las cosas a la manera de Dios y a la manera nuestra, en el tiempo que es de Dios y en el tiempo nuestro. Esas son las cosas que vamos a estar tocando. Lo que casi siempre viene, ¿verdad?, a nuestros oídos es esa pregunta que nosotros como creyentes siempre estamos haciendo: ¿y cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Usted ha escuchado muchas veces eso, porque las personas como que eso lo preguntan mucho. Y lo otro es cómo, una vez que sepa cuál es la voluntad de Dios para mi vida, entonces ¿cómo puedo hacer esa voluntad? ¿Cómo hacerla? Y hacerla también en el tiempo de Dios y no irme al frente. Esos son asuntos bien importantes, porque si nosotros descuidamos esas cosas en la vida como creyentes, vamos a estar en serios problemas. Vamos a vernos en problemas muy serios que no los podemos evitar, siempre y cuando podamos tener este concepto claro. Estos dos pasajes bíblicos que yo mencioné, leí de uno, y el otro es el que aparece en Hechos 7, 22 al 29. El de Hechos 7, 22 al 29 es parte de un mensaje que trae Esteban cuando fue acusado y llevado, ¿verdad?, ante el Sanedrín, ante todos aquellos religiosos, y él tiene que hacer una defensa. Y cuando él está haciendo esa defensa, porque lo acusaron precisamente de blasfemar contra Moisés, contra la ley, cosas que para ellos eran muy sagrados, que no se podían tocar, y él defendiéndose de eso, cuando llegó a esta porción de la Escritura,
pues habla de este mismo incidente. Lo que pasa es que en el caso del libro de Hechos se complementa o se trae información que es un poquito diferente, que añade un poquito, ¿verdad?, de claridad a lo que estamos diciendo. ¿Por qué es que estamos con el tema que vamos a trabajar? Lo primero que vamos a señalar es que Dios tiene para usted una voluntad. Es decir, hay una voluntad de parte de Dios para cada uno de nuestras vidas. Hay un plan, hay un propósito muy específico de parte de Dios. Y ese plan de parte de Dios para nuestras vidas está, como dice la Escritura, llena de pensamientos de paz. Dios quiere lo mejor para nosotros y no de pensamientos de mal. Ese plan de Dios para nuestras vidas, esa voluntad de Dios para nuestras vidas, es para nuestro bien. El pasaje al cual hago referencia es el que aparece en Jeremías 29, de los versos 11 al 13. Es un incidente que tiene que ver con la vida de Israel cuando fue llevado al cautiverio. Pero estas palabras le dijo Dios a su pueblo, y te las dice a ti también y me las dice a mí también. Yo las tomo también para mí. Porque yo sé, dice esa porción de la Escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo entonces os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nosotros descubrimos entonces ese plan de Dios si lo buscamos ¿cómo? En oración y de todo corazón. Dios tiene ese plan, dice que lo tiene revelado para nosotros, y es de paz, de pensamientos de paz. Quiere lo mejor para nuestras vidas, pero tenemos una responsabilidad grande. Hay que buscarlo, y hay que buscarlo en oración, y Él nos va a escuchar y nos va a revelar ese plan. No debemos de olvidar que Dios es un extraordinario planificador. Nosotros nos sobrecoge quizás las personas, los grandes planificadores, personas que han estudiado, ¿verdad?, y son grandes planificadores. Pues mire, Dios es el mejor de los planificadores, porque Dios, a fin de cuentas, planificó toda la creación, ¿sí o no? Él planificó la creación. Él planificó también la venida del Mesías. Él planificó nuestra redención. Él planificó nuestra resurrección. Él planificó toda la recompensa que hay en su palabra prometida para todos los que se han levantado. Y nosotros la recibiremos. Él es un tremendo planificador. Pues entonces, nosotros no estamos al garete. Lo cierto es, amado, que nosotros en este mundo tenemos una función y hay un plan para cada uno de nuestras vidas. No estamos al garete. Existe un glorioso plan de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Para cada circunstancia de tu vida ya hay un plan de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es poder buscar ese plan de Dios para mi vida. Y si lo hacemos en oración, orando, Dios nos los va a revelar, porque Él dice, yo oiré. Y si te oye, Él está presto a contestarte, porque quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios tiene planes con nosotros, nadie debe dudarlo. Esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros está ahí. Fíjense si es importante, que no solamente por ese pasaje que nosotros traemos del Antiguo Testamento, hay un pasaje en el Nuevo Testamento, una oración. Cuando usted va al libro de Colosenses, va en el capítulo 1, usted va a encontrar que el apóstol Pablo hace una oración preciosísima por los hermanos de Colosa. Pero en el verso 9 de Colosenses capítulo 1 dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros,
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense qué oración hace el apóstol por los hermanos de Colosas. Él le interesaba bien de veras. Quería que esos hermanos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque había un propósito para eso. Y el verso que sigue a este que leímos, que es el 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué oración? Ninguno de nosotros es de Colosa. Somos boricuas, puertorriqueños. Pero yo recibo esa oración como buen puertorriqueño de parte del apóstol Pablo para mi vida. Gloria a Dios. Porque hay el deseo. Ese deseo lo puso el Señor en el corazón de Pablo para que orara, para que clamara por esa gente de Colosas. Clama también por ti, puertorriqueño, por mí, puertorriqueño. Él quiere que nosotros seamos llenos de esa voluntad, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gloria a Dios. Que nosotros encontramos, ¿verdad?, estos buenos consejos que nos ilustran y nos ayudan. Es importante que nosotros seamos llenos, amados, pero para ello no solamente basta con la oración del apóstol, que lo hizo en esa ocasión para los de Colosas, sino que también tú tienes el deber de invocarle e ir a Él en oración, y Él te va a oír y va a revelar a tu vida cuál es la voluntad, cuál es ese propósito para tu vida. Usted no puede ser un cristiano que llegó por ahí y yo vivo la vida al garete por ahí como sea, a ver cómo salen las cosas. No, amado. Hay una responsabilidad grande, porque si nosotros llevamos nuestra vida así mismo al garete, nosotros vamos a terminar con serios problemas, grandes problemas que no los podemos evitar. Por eso es que está el consejo bíblico. Nosotros recibimos también esa oración de Colosas, porque nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Gloria a Dios. No solamente es conocerla, sino que también queremos obedecerla. Mire, sobre lo que es buscar la voluntad de Dios, yo he escuchado en varias ocasiones aquí a nuestro pastor y hemos comentado sobre esto. Además que le he escuchado al pastor rector de esta iglesia, el reverendo Moisés Román, y él dice: mira, en realidad hay 4 cosas que uno debe siempre preguntar. Pero yo conseguí 2 o 3 preguntas más que se las voy a añadir también a esa. Hay 4 preguntas que uno debe hacerse cuando uno quiere saber si verdaderamente uno va a entrar en lo que es verdad. Yo quiero saber si lo que yo voy a hacer, si lo que ha venido a mi mente o a mi corazón está dentro de esa voluntad de Dios. Pues mire, la primera pregunta, que esto yo se lo escuché a él, es decir, si lo que yo voy a hacer responde a lo que enseña las Escrituras, o si lo que yo voy a hacer puede atentar contra mi vida como cristiano, o si lo que yo voy a hacer denigra o atenta contra mi prójimo, o si lo que vamos a hacer o yo voy a hacer sirve para engrandecer el nombre de Dios. Si es un no, pues olvídese. Usted busque la respuesta a esas preguntas. En adición a esto, usted puede preguntar también si lo que voy a hacer es decisión prudente, tiene consecuencias futuras. Oiga, porque nosotros podemos entrar en ciertos compromisos y estamos empeñando nuestro futuro. Y un siervo y un hombre de Dios que ha sido llamado tiene que tener mucho cuidado si va a comprometer su futuro. ¿A dónde me llevará esta decisión? ¿Me creará deudas? ¿Me pondrá en serias deudas que pudieran afectar seriamente mi compromiso con Dios?
o me estaré adelantando o precipitando en lo que voy a hacer. Usted puede honestamente pedirle a Dios que permita eso que usted quiere hacer. Puede con honestidad decirle: oh Señor, permíteme hacerlo. Se atrevería a pedirle eso a Dios, porque usted puede tener, mire, una necesidad financiera, una necesidad de dinero, pero usted no puede pedirle a Dios que para resolver su necesidad de dinero pues le deje entrar en una acción fraudulenta, ¿verdad que no? O en un engaño, de ninguna manera. O que vaya a negociar con el padre y le diga: la situación está tan mala que necesito que me revele el numerito de la grande, porque ya va por 20 millones. Ese es bueno, ese. ¿O cuál caballo pudiéramos apostar? Porque es el ganador, ¿verdad? ¿A cuál le apostamos? Mire, si lo logra, no le dé gracias a Dios, porque Dios no estaba ahí. Se lo logró por carambola, pero no porque fue parte del plan de Dios. No lo crea, amado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto y ser entendidos también, gloria a Dios. Hay cosas que son más importantes que las cuestiones, ¿verdad?, financieras, porque todas esas son perecederas. Nosotros tenemos, y Dios siempre va a proveer para nosotros, porque hay suficientes promesas en su palabra y no nos va a faltar nada. Lo que necesitamos es serle fiel a Dios. Nuestra fidelidad, eso no la comprometa. Lo que yo voy a hacer producirá paz genuina en mí si lo hago. O sea, usted sabe que dice: bueno, yo voy a hacer algo, pero mire, yo una vez fui a comprar, porque me llevaron, eso hace años de eso, pero para, ¿cómo se llama esto? Un share de eso, de vacaciones, un programa de eso. Óigame, y yo, me pintaron eso tan y tan bonito, y me mecieron como por 3 o 4 horas, y dale para allá y para acá, que yo terminé comprando. Pero cuando yo llegué a mi hogar, que dije: wow, pero si yo voy a pagar más por esto mensual que lo que pago yo por mi casa, para estar 2 semanas en tener derecho a ir al sitio que sea, 2 semanas de vacaciones, y voy a tener, y empezó, oiga, a taladrarme ese pensamiento, me robó la paz. No había paz ninguna. Yo había cometido una torpeza, en mi opinión. Yo conozco mucha gente que se quedó y me dijeron que en efecto fue una torpeza, porque se quedaron ahí, no pudieron. Yo me salí a tiempo. Cuando sea que le dan unos días para irse, yo no pude bregar con eso, y le dije: Rosita, mañana mismo vamos a resolver este asunto, y cancelamos todo eso. Y lo cancelé porque no había paz. Y después que yo hice eso, wow, qué feliz yo me sentía. ¿Usted sabe lo que es eso? De veras, si me costaba más que la renta de la casa, la mensualidad. Y a lo mejor cuando las cosas están buenas eso no es nada, pero si viene una situación difícil, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues eso no era, verdaderamente eso no era de Dios. Eso fue una idea que vino a mi cabeza, y una habilidad y una astucia de una gente, oiga, que se la saben todas, y lo manejaron a las mil maravillas. Y allá va el pobre muchacho y lo enredaron. Pero a tiempo, oiga, la voz de Dios, a tiempo, gloria a Dios, pude, ¿verdad?, pues arreglar ese asunto. No debemos de caer en ninguna de esas. Si no me produce paz, olvídese del asunto, porque ahí no hay nada que sea de Dios. Y hay que aprender, amado, a poder ser dirigido, y no solamente eso, a esperar por el tiempo de Dios para las cosas, porque si es de Dios para usted, mire, no importa las vueltas que den, como quiera va a llegar, gloria a Dios. Así que es mejor esperar. Dios nunca nos va a inducir a nosotros a errar tampoco. Él no nos va a llevar al error. Y no te va a dar paz tampoco cuando te metas en algo que no es su voluntad. Él te ama. Y ahí hay una señal que nosotros debemos de seguir. Conocer la voluntad de Dios, hermanos, es una cosa, pero hacerla
totalmente a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, esos son otros 20 pesos. Eso es otra cosa. Si usted toma la determinación de llevar a cabo el plan de Dios a su manera, aunque usted conozca la voluntad de Dios, escuche, porque aquí hay que poder distinguir entre estas dos cosas. Aunque usted conozca la voluntad de Dios, pero usted quiere llevarla a su manera, entonces usted va a terminar perdiendo la bendición y posiblemente va a tener que pagar un precio muy alto en su vida. Tomemos un ejemplo de una persona que solteros aquí deben haber. Aquí no hay muchos jóvenes, pero yo quería que los jóvenes estuvieran por aquí para decirles algo. Pero mire, si usted está soltero y Dios le ha mostrado claramente que no desea que usted permanezca soltero, y Dios sabe que usted no tiene ni siquiera el don de continencia y que el tiempo va pasando, ¿verdad? Pero usted sabe todo eso porque Dios también lo sabe, y usted empieza a hacer su plan y su arreglo y sus estrategias, busca su ayudita aquí y allá, selecciona la pareja con la cual usted cree que va a resolver su problema, que usted mismo escogió. Dicen que no ha orado para nada, sino que hizo todo esto, y entonces cuando usted llega al altar con su pareja, no piense que porque hagan una oración como esta que le voy a decir ahora, las cosas van a terminar bien. Usted puede decir: oh Señor, bendice esta unión y hazla fuerte, inquebrantable, porque habiendo seguido tu dirección, hoy celebramos nuestra boda. Y todo quedó a pedir de boca. Pues mire, usted tal vez diga que se casó conforme a la voluntad expresa de Dios, pero la realidad es que usted no hizo nada de eso, porque usted se valió y usó todos los trucos habidos y por haber para seleccionar a su compañera, hombre, o compañero. Lo escogió usted mismo, que le pareció bonito, porque las cualidades, porque esto sumó y restó y dijo: ¡pah! Esta es, o este, y por aquí vamos. Pues mire, yo le digo esto, y aquí era que yo quería que los muchachos jóvenes estuvieran. Le voy a decir esto porque aquí hay algunos jóvenes todavía, y pueden haber personas que estén buscando, ¿verdad? Aquí hay jóvenes por ahí, pero ustedes ya ustedes tienen eso resuelto. Oiga, mire, cuando yo estaba joven, pues yo vengo de un hogar donde todos o sea, nosotros nacimos en un hogar cristiano, y mis padres yo creo que fueron de las primeras personas que se convirtieron cuando se empezó a predicar Pentecostés en la parte este de Puerto Rico. Fueron de las primeras personas, y nos levantaron a todos, y siempre mi mamá y mi papá estaban detrás y pendientes a nosotros, para que nosotros, siempre me decían: ten cuidado con los yugos desiguales. Pues usted se imagina uno de joven, que yugo desigual ni yugo. Cuando uno tiene esas hormonas a millón, que no piensa uno en yugo ni empieza nada de eso, pero era tanto, ¿verdad? Lo que nuestros padres ahí estaban pendientes. Éramos 8 en nuestra casa, y a cada uno de ellos había que velarlos, y velar, ¿verdad? Que no se fuesen, y les digo algo, ellos hicieron un trabajo excelente. Todos mis hermanos sirven al Señor, todos. Y hay otro que es pastor en la casa, en mi familia. O sea que ellos estaban velando por esto, y nosotros quizás no le estábamos ni prestando mucha atención. Pero cuando yo empecé a razonar sobre esto, pues entonces yo empecé a tomar mi cuidado, y tenía, ¿verdad?, pendiente a que no iba a ser un yugo desigual. Pero había muchas muchachas muy bonitas y ya desde escuela superior, usted sabe que empiezan los muchachos por allá y para acá. En la universidad ni se diga, y aún después que tú haces tu profesión, cuando estás trabajando, oiga, en los trabajos pues siempre, pues tú tienes un buen trabajo, tienes una buena profesión, ¿usted cree que no van a aparecer muchachas y guapas de veras? Pero yo siempre con mi pensamiento, ¿sabe? Yo le huía como el diablo a la cruz.
de esa muchacha y me podía malinterpretar, pero yo estaba velando ese asunto bien de cerca. Y de verdad, mano, que eso se metió en mi mente y yo tuve mucho cuidado. La verdad es que algunas candidatas yo sé que eran bonitas, pero había que estar pendiente a ojo visor porque no todo lo que brilla es oro. Eso es así, no todo lo que brilla es oro, mano. Oiga, así que yo dije un buen día, pues yo la voy a buscar en la iglesia. Y en la misma iglesia de uno, pues a lo mejor empecé a buscarla en varias iglesias. En 2 o 3 iglesias. Bueno, siempre uno. Pero ¿sabe qué? Yo no sé si mi esposa está por ahí, está escuchando esto por allá, pero mire, con la ayuda de los tíos de mi esposa, es una pareja, también fueron pastores, para que no piensen mal. Pues se invitaron a su sobrinita a su hogar y la llevaron a vivir donde ellos vivían, y así la llevaron a mi iglesia, y allí fue que yo le conocí. Y como era una muchacha, ¿verdad?, que bueno, me pareció también atractiva y la química se dio. Era una muchacha fiel al Señor y en los asuntos de la iglesia, de la sociedad de jóvenes y todo eso. Pues yo ahí quedé. Mire, pero no me fue nada de mal, ¿sabes? Me ha ido muy bien. Fíjese, Dios honra. Porque yo pude haber hecho muchas cosas, ¿verdad? Pues, oportunidades como todo el mundo las va a tener. Pero yo eso lo metí en mi corazón, y eso lo digo a los jóvenes que están aquí, si es que todavía ustedes están. Tengan eso bien presente, porque usted puede dañar todo un ministerio si usted hace una mala elección. Si usted ya la hizo, pues entonces ore al Señor para ver cómo se arreglan las cosas. Ese va a ser, ¿verdad? Todavía Dios puede enderezar las cosas, porque mire, sí, este pasaje se trata precisamente de eso, de lo que yo leí. Aquí hay unos errores que se cometieron en la vida de uno de los hombres más impactantes que se conoce a través de toda la historia, y un hombre, ¿verdad?, bien venerado. Bueno, el pobre Esteban, en el capítulo 7 que estábamos leyendo de los Hechos, pues fue acusado precisamente de blasfemar contra la personalidad de Moisés. Pero en este pasaje, que parece una tontería y que no tiene mucho, hay mucho que nosotros podemos aprender. A mí, en cuanto a mi esposa, no me ha ido nada de mal. 42 años y 7 meses, felizmente casados. Nuestros hijos, nuestros nietos, y aquí estamos. Y ella me sigue y yo la sigo también a ella, así que amén, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, y ella está ya contando chavitos y no se ha enterado de nada de lo que estamos diciendo. Ya está bregando con las ofrendas por allá, con los ujieres. Pero mire, este pasaje que nosotros leímos habla de un hombre, casualmente. Este hombre conocía desde muy joven el plan de Dios para su vida, pero lamentablemente tomó las cosas en sus manos, a su manera, y se le adelantó a Dios. Este fue el caso de Moisés, y esto lo llevó a experimentar uno de los fracasos más grandes en toda su vida, quizás hasta el mayor de todos ellos, en la vida de Moisés. Moisés sabía que la voluntad de Dios para su vida era darle libertad a su pueblo por sus manos, porque Hechos 7:25 dice eso mismo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Él pensaba eso, él sabía eso, de alguna manera él sabía eso, pero lamentablemente Moisés, aún sabiendo eso, no se ocupó de buscar en ese momento cuál sería el plan de Dios para realizar eso, ni el tiempo de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Él no tomó tiempo para eso,
Sí sabemos que ese pensamiento había llegado a su corazón y a su mente, es lo que revelan las Escrituras. De alguna manera Dios ya se lo había revelado a Moisés, y posiblemente a Moisés, que vivió viendo las injusticias contra los de su pueblo, contra los hebreos, ¿verdad? Los días en que él estaba en la corte del faraón, él tiene que haber visto todas las injusticias que se cometían allí, y ya él sabía eso. Y de alguna forma Dios se lo había revelado. Pero, por alguna razón, no tomó lo que nosotros estamos diciendo en esta noche, quizás para ese momento, en consideración, y las cosas le fueron muy mal. Por lo que revela ese pasaje de Hechos 7, 22 al 29, Moisés, de acuerdo a lo que nos dice Esteban ahí, fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Fíjense que Moisés es desarrollado completamente en una cultura egipcia, porque él se desarrolló en la corte del faraón. Así que, pero con todo y eso, este hombre tenía verbo, este hombre tenía conocimiento, era poderoso en palabras y en hechos, era un líder, completamente carismático, una persona que atraía a las multitudes. Y eso es lo que revela la Escritura de Moisés. La primera etapa de la preparación para la vida de este caudillo se desarrolló al cuidado de su misma madre. Su mamá fue quien lo crió, porque la hija del faraón, que lo sacó de las aguas, la llamó a ella como niñera para que viniese a atender a ese niño. Así que en esos primeros días, su mamá se dio a la tarea, como muy buena madre hebrea, instruirlo y enseñándole a conocer la historia de los patriarcas. Así que le enseñó la historia de los patriarcas y las promesas que Dios les había hecho. A conocer ese Dios, a conocer el Dios de Abraham. A conocer, olvida eso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Oiga, eso fue una etapa bien importante en la vida de fe que desarrolló más tarde, unos años más tarde, este hombre. También aprendió a tener simpatía por su pueblo oprimido y amarlo profundamente. Y todo ese relato que aparece cuando usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, que habla de los héroes de la fe, en esa porción que le dedican a Moisés, Hebreos 11, 23 al 29, tiene que ver, todo eso que dice ahí tiene que ver con esa enseñanza recibida a tan temprana edad de parte de su mamá. Esa fue la primera etapa del desarrollo de la vida de Moisés, porque esa semillita fue sembrada y puesta en el corazón de Moisés por el trabajo que hizo su mamá a temprana edad. En el libro de los Hebreos, los versos 23 al 26 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué lindo, ¿verdad? El testimonio más hermoso de la vida de Moisés. Pero no siempre fue así. Pero obviamente la semillita esa de la fe que puso su mamá sirvió para esto, porque aunque Moisés cometió quizás ese desliz inicial, porque se le fue adelante aún conociendo la voluntad de Dios, pudo después, ¿verdad? Pagó un precio de unos 40 años, ¿verdad? Pero que se retrasaron quizás las cosas, pero se pudo, ¿verdad? Se pudo rehacer, y entonces entró a desarrollarse en un hombre de tremenda fe, con tremendos y poderosos y portentosos milagros.
La segunda etapa en la preparación de Moisés se desarrolla en el palacio del faraón, donde recibió la mejor educación que podía recibirse en el mundo de aquella época, la mejor universidad que podía haber allá en Egipto. Imagínense, la tuvo Moisés, porque fue llevado por la hija del faraón. El historiador Josefo dice que este faraón no tenía heredero, no tenía hijo para heredar al trono, y cuando llegó este muchacho con tanta inteligencia y tantas capacidades, porque captaba las cosas bien rápido, era parte del plan de Dios, pues entonces ella fijó su mirada en ese chico y dijo: este puede ser el heredero del faraón, este será la gloria de los egipcios. Y ella había puesto ya su vista en este muchacho, porque todo niño egipcio nacido en cuna de oro, como estaba él ya siendo criado, asistía a un lugar que se llamaba Templo del Sol. Ahí era que se instruían, esa era la universidad realmente, era un centro educativo de primera, y lo primero que estudiaban era la escritura de los jeroglíficos. Y los jeroglíficos es una escritura bien compleja, porque con símbolos abstractos se representan ideas. Y para usted poder, hay personas que los que han estudiado esto toda la vida la dedican para ver cómo pueden traducir, ¿verdad?, de esas figuras a las ideas y captar el mensaje. Pero Moisés fue instruido en todo ese tipo de enseñanza. También era instruido en ciencia, en astronomía, en química, en filosofía, en leyes, en religión, y lo que era más importante para ellos, en el arte militar, porque era todo un militar. A temprana edad ya había hecho grandes conquistas, según relata la historia. Así que este hombre a los 40 años era todo un líder, con muchísima carisma, hombre valiente, y sus hechos respaldaban sus palabras, porque estaba preparado para el trono. Era, como dijimos, el orgullo de los egipcios. Pero este hombre tan extraordinario, con todas estas credenciales, descubrió que un día todo ese conocimiento y toda esa preparación no le sirvieron de nada cuando intentó ponerlas en ejecución y a funcionar, pero a su propia forma y a su propia manera, y no a la forma de Dios, para tratar de hacer la voluntad de Dios, que ya de hecho se le había sido revelada. Experimentó un doloroso fracaso, lo mismo que nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros. Tal vez ese deseo de hacer grandes cosas para Dios y la espera que a veces viene cuando Dios nos revela algo, pero hay que esperar. Pero nos llenamos nos impacientamos. Y Moisés, en esa parte temprana de su vida, lanzó un golpe, pero lanzó un golpe prematuro, amado, que terminó siendo todo un desastre y un retraso, como dije, de 40 años, porque de aquí en adelante lo que él hizo y revela en la escritura, pues lamentablemente, ¿verdad?, retrasó todo el plan, y Moisés tuvo que ir a otra escuela a aprender otras cosas que todavía faltaban para que pudiese, ¿verdad?, cumplir la voluntad de Dios en su vida. En este relato de Éxodo 2, 11 al 15, nosotros vemos que Moisés salió con un plan, y por lo que dice Esteban en el verso 23, en 7:23, Hechos 7:23, la idea le vino al corazón. Fíjense, la idea vino al corazón. ¿La inició quién? La inició Moisés. Vino a su corazón. Fíjense que no fue Dios el de la idea, fue Moisés, porque lo que hizo Moisés después es terrible. Eso no puede ser originado por Dios. Moisés conocía la condición esclavizante en que el faraón había sumergido a su pueblo. Eso él lo sabía. Sabía ya también que de alguna manera se alineaba, ¿verdad?, con su gente, los hebreos. Y el capítulo 1 de eso, usted tiene toda esa historia, porque lo que ocurrió, se relata que estos hebreos comenzaron a irle muy bien allá en Egipto y empezaron a multiplicarse y a multiplicarse,
se multiplicaban casi como los gremlins. Porque, oiga, hebreos por todos lados. Pues entonces el faraón dijo, no, esto no puede seguir así porque esta gente se va a quedar aquí, se nos queda con el kiosco. Y entonces comenzó toda esa opresión que duró muchísimo tiempo, ¿verdad? Y se construyeron muchas cosas, pero era, ¿verdad?, con el sacrificio, el sudor, la sangre derramada de esos esclavos allá en Egipto, hebreos. Y todo eso lo sabía Moisés, así que Moisés había visto todas esas situaciones. Pero mientras más oprimían a los hebreos, más que se multiplicaban. Más opresión, y Dios más los bendecía y más se multiplicaban. Pero en algún momento que la Biblia tal vez no nos diga, en la mente de Moisés comenzó a forjarse la idea esta de que iba a ser el libertador de su pueblo. Así que actuó deliberadamente y de acuerdo a su plan. Cuando él vio que un egipcio estaba atropellando a un hebreo, fíjese si fue premeditado, que él miró primero para todos lados, miró para acá, miró para allá, y cuando vio que nadie lo estaba viendo, entonces decidió quitarle la vida al egipcio. Miró a todos lados y viendo que no parecía nadie, entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Del verso que leímos, el 12. Miró para todos lados, pero no miró para arriba. Aquí no hay nadie, entonces yo voy a hacer lo que yo creo que debo hacer. Dios no indujo a Moisés a matar al egipcio. Moisés tomó esa decisión. Esa fue una decisión de él. Moisés se convirtió en homicidio por su propia elección, no porque Dios le dijo, hazlo así. La Biblia no dice que Dios le haya dicho a Moisés, encárgate de esa situación y hazlo lo mejor que puedas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Moisés miró para ambos lados, y como no vio a nadie, entonces tomó la decisión, y luego que hizo eso, fue bien rapidito, cogió el cadáver del hombre que había asesinado y lo enterró en la arena, dice la Escritura. Así que con esa ira, posiblemente descargó toda su ira y escondió el egipcio en la arena. ¿Cuántas veces, amados, nosotros no hemos tenido también, no que quizás matar a una persona y ocultarlo en la arena, pero usted, con actos nuestros y mentiras nuestras, nosotros a veces tenemos también que enterrar, que ocultar en nuestras vidas una mentira o un acto que sea denigrante contra nuestro prójimo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido que hacer lo mismo, si somos honestos? Pero lo triste, amado, de todo esto fue que Moisés no pudo enterrar muy bien ese cadáver, porque ya al otro día se lo habían descubierto. O sea que se quedó con una manita o con algo fuera de la arena. Oiga, y apareció al otro día, cuando intentó intervenir con dos hermanos, dos hebreos, que ahora se estaban peleando. Y entonces él interviene y dice, ¿qué hacen ustedes peleando si ustedes son hermanos? No hagan eso. Y entonces ahí, esas dos personas le dijeron, ¿y quién te dio vela a ti en este asunto, Moisés? Te vas ahora a convertir en juez de nosotros. Vas a intervenir ahora y te vas a meter en nuestro problema y vas a hacer con nosotros lo mismo que hiciste con el egipcio. Oiga, cuando se dio cuenta Moisés que lo habían descubierto, dijo, wow, esto no es como yo pensaba. De verdad, amados, a nosotros nos va a pasar lo mismo cuando actuamos, y esto yo lo voy a llevar ahora un poquito a la parte espiritual, pero si nosotros actuamos en la carne, sin buscar la dirección del Señor, nosotros se nos va a hacer muy, muy difícil también ocultar todas y sepultar todas las consecuencias de nuestros actos. Cuando nosotros nos vamos en la carne, que nos vamos con nuestras fuerzas y a nuestra manera,
Nos persiguen las consecuencias, nos persiguen, nos persiguen y nos persiguen y nos alcanzan. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Cuando nosotros vemos la diferencia que hay 40 años más tarde, porque de aquí el faraón dijo, al ver que se había descubierto todo, que el faraón, este hombre era el orgullo de los egipcios, pero cuando Moisés mató a un egipcio para defender un hebreo, entonces el faraón decidió también matar a Moisés, y Moisés tuvo que salir huyendo. Es una diferencia muy grande entre este incidente y el que vivió Moisés 40 años más tarde. La Biblia dice que se internó en el desierto y por allá le pasaron 40 años, y hay unas historias hermosísimas de la vida de Moisés en el desierto, pero 40 años más tarde, en ese incidente de la zarza ardiendo, Dios le dio unas instrucciones a Moisés que Moisés siguió al pie de la letra. Así que con todas esas instrucciones nuevas, 40 años más tarde, dadas a Moisés, con todo lo que usted conoce de la historia de la liberación de esa esclavitud egipcia, Moisés no enterró uno. Moisés enterró todo un ejército. No uno ahora, sino todo el ejército de los egipcios, todo un ejército con carros y caballos, quedaron sepultados en el Mar Rojo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Y nadie le dijo, mira, por ahí hay uno que está todavía levantando la manita. Para nada. Usted ve la diferencia. Cuando Dios interviene, entonces el trabajo se hace completo y se hace bien. Y es importante que nosotros aprendamos a saber cuál es el momento de Dios y a seguir sus instrucciones, no a seguir nuestras propias ideas o por lo que viene a nuestro pensamiento, porque entonces nosotros estaremos viviendo de fracaso en fracaso. Moisés pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero porque pensaba que sus hermanos comprenderían muy bien lo que él había hecho y que les daría la libertad, pero ellos lo rechazaron de todo. Creyó que iba a ser el libertador mucho antes, 40 años antes, imagínense, de que recibiera otra vez la comisión de la zarza ardiente, que los demás lo aclamarían, lo recibirían como su gran paladín, pero nada de esto pasó. Nadie le hizo caso, nadie escuchó siquiera su consejo, todo lo contrario, fue rechazado y fue despreciado. Pero te digo algo, su orgullo tiene que haber sido herido grandemente, porque él lo comprometió todo. Fíjense, cuando él tomó esa decisión, perdió todo. Lo perdió todo, porque su mismo pueblo lo rechazó. Los egipcios también lo rechazaban y lo buscaban para matarlo, y el hombre tuvo que huir hacia el desierto. Había arriesgado mucho y lo perdió todo. El plan de Moisés había fallado. No convenció a ninguno de sus hermanos, y muy pronto supo que su muy bien mantenido secreto había quedado al descubierto por todos. Ya había demostrado hacia quienes se inclinaba y con quienes estaba su verdadera lealtad. Así que los egipcios dijeron, pues usted, Señor, se tiene que ir porque nosotros lo vamos a buscar para matarlo. Se llenó de temor y huyó hacia el desierto. Fíjese, Moisés pensó que a sus 40 años estaba preparado para libertar a su pueblo. Su elección de sufrir con ellos fue muy loable. Sin embargo, el método que usó demostraba que no estaba preparado para aquella grande y noble tarea. Necesitaba una experiencia más en un lugar apartado y a solas con Dios, por el desierto. Era necesario que Dios le enseñara que Él salvaría a su pueblo, pero por su espíritu y por su poder, no por la astucia, la habilidad y la preparación que tuvo allá en la corte del faraón, no confiando en sus propias fuerzas. En la corte había aprendido a confiar en el hombre y en lo que él puede hacer con su brazo.
en el desierto, aprende a confiar en Dios y en sus instrumentos. Porque fíjense que con una simple vara sería muchísimo más poderoso que todos los sabios de Egipto. ¿Cuántos de nosotros, amados, estaremos entrando en esa escuela del desierto? Esa que Dios nos tiene preparada, sabrá Dios por cuánto tiempo, pero que tenemos que entrar a la escuelita esa del desierto. ¿Por cuántos años? Dios quiere transformarnos a todos. Dios quiere cambiarnos. Tal vez nuestro orgullo, nuestra prepotencia, Dios quiere transformarla, cambiarla, a ser hombres mansos, sencillos, pacientes y tiernos. Que con nuestro testimonio y con nuestra vida nosotros podamos convencer y también transformar al mundo que nos rodea, que vean en nosotros que todavía hay una esperanza. No hay duda, amado, que ese proceder imprudente de Moisés trajo serias consecuencias, y él, como dijimos, tuvo que salir huyendo de todo ese lugar. Tuvo que abandonar la comodidad de ese palacio y todo el prestigio que tenía entre los egipcios para meterse en ese inhóspito desierto. Él ciertamente lo perdió todo, de verdad que lo perdió todo. Yo no creo que cuando entró al desierto fuese tan feliz como cuando Frank Sinatra compuso la canción Lo hice a mi manera. Esa canción ha sido muy famosa y la han traducido muchas personas. Y es sorprendente porque Richie Ray y Bobby Cruz, que estuvieron aquí, tienen una traducción que hicieron de esa canción, y yo estuve viendo algunas de esas letras y una partecita del coro de esa canción, lo que es cuando la gente hace las cosas a su manera. Dice, pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que escuchar, todo lo contrario. Pero él dice eso, ¿no? Hay que reír, eso está bien. También odiar, eso está mal. Y recordar, eso está bien. Hay que olvidar. Yo así viví, pero siempre fue a mi manera. Cuando nosotros vivimos a esa forma y a la manera nuestra, pues nos pasa eso. Nos pasa lo que le pasó a este hombre. Mire, dos ejemplos y con esto vamos a ir cerrando. En la escritura, de lo que es uno adelantarse a la voluntad de Dios. Usted sabe, esto lo hemos escuchado varias veces aquí, pero son dos ejemplos clásicos. Tenemos el caso de Sara y de Abraham, los patriarcas, ¿verdad? La promesa que tenían ellos. Pues Sara se adelantó al plan de Dios, porque Dios le había dicho, era una mujer estéril, y cuando ella pasó el tiempo y pasaban los años, y ahí estaba la promesa de que iban de ellos iba a salir, ¿verdad? Un pueblo bien numeroso, y no había nada porque ella era estéril. Fue y se quejó contra Dios y después convenció a Abraham y le dijo a Abraham que porque Dios la había hecho a ella estéril, te ruego pues que te llegues ahora a mi sierva. Y la escritura dice que Abraham atendió su ruego. El rueguito ese, que Abraham fue muy atento a ese ruego. De ahí nació uno que se llama Ismael. Mire, cuando los tres varones que vinieron a visitar la casa de Abraham y Sara posteriormente, habían pasado ya 14 años, las burlas que había hecho Agar, o sea, Sara sufrió esto en carne propia, al grado que le pidió a su esposo que botara a esa mujer y a su hijo de su casa. Las burlas, 14 años transcurrieron por toda esa presión que se desarrolló en esa familia. Transcurridos los 14 años, ella tenía 90 años, tenía ya Sara, y Abraham 100. Cuando llegaron esos tres varones a la casa,
que le dijeron que venían para darle la noticia de que iban a tener un hijo, Sara se rió de ese asunto, tener yo de leite y este viejo y yo tan vieja, una matriz seca, no había forma ni manera, pero era el tiempo de Dios. Y de ahí nació el hijo de la promesa, Isaac. Pero hasta el día de hoy, la descendencia de Ismael está dándole candela todavía al hijo de la promesa. Eso es, amados, tomar las cosas y llevarlas a mi manera, como hizo Sara. Hay otro caso muy interesante en la Biblia, que es el caso del voto que hizo Jefté en tiempos de los jueces, porque quería que Dios le diera una victoria sobre los amonitas, y Dios se la dio. Él hizo una oración, pero hizo una promesa que nadie le pidió al que la hiciera. Dijo: si tú me das la victoria sobre los amonitas, la primera persona que salga de mi casa cuando yo regrese, la voy a sacrificar a ti. No me pregunte el tipo de sacrificio, porque hay dos formas de ver esto. Hay quien piensa que fue sacrificada porque fue dedicada al servicio sacerdotal, y por eso las doncellas lloraron su virginidad cuando ella le dijo: déjame ir a llorar mi virginidad, y estuvo por unos cuantos meses. Pero también hay quien piensa que en los días de los jueces las cosas en Israel iban tan y tan mal, y cada cual hacía lo que le parecía, que el conocimiento de Dios estaba también bastante torcido, y posiblemente Jefté hizo un voto para hacer un sacrificio humano. Es posible, yo no sé, porque ahí están las dos líneas y las dos escuelas, como lo ven. Pero lo cierto es que cuando obtuvo la victoria y él regresaba a su casa, la persona que salió a recibirle con danzas y panderos fue su hija, y era su única hija, no tenía ni hijo, solamente esa hija. Y este hombre fue fiel a lo que le prometió a Dios. Pero no hay duda que se mandó. No tenía que hacer ese voto. Fue una grande torpeza. Nosotros, amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre hay dos formas de hacer las cosas: a la manera de Dios y a mi manera. Queda de nuestra parte, gloria a Dios, escoger cuál ha de ser la forma correcta. Yo sé que si lo hacemos a la manera de Dios, nos evitaremos terribles consecuencias en nuestra vida. Siga el consejo de la palabra de Dios, y que el Señor me les bendiga. Pastor